Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En muchas ocasiones los asientos de nuestros automóviles se desgastan, se manchan, se ensucian y es porque no hemos utilizado unos forros que podemos comprar a precio muy módico. Por ejemplo, este kit tiene 10 piezas y son cobertores o fundas universales para los asientos del automóvil. Vienen 10 piezas que son 4 cabeceras, los respaldos delanteros, los asientos delanteros y el asiento posterior. Voy a mostrarles brevemente antes de realizar la instalación el contenido. Hay diferentes modelos que ustedes pueden conseguir. Traen unos ganchitos que se utilizan para unir los elásticos en la parte inferior del asiento una vez que los hayamos tensado. Entonces esto los ponemos por un costado y vienen algo así, como pueden darse cuenta, ¿sí? Esta es una pieza y esta es, por ejemplo, el espaldar de uno de los asientos. Viene un velcro, en algunos modelos vienen unos pequeños agujeros para poder retirar los apoyacabezas y pasarlos a través del forro. Entonces luego voy a mostrarles lo fácil que es la instalación de cada una de estas piezas. Una vez que están asegurados cada uno de los cobertores en la parte inferior del asiento, ponemos este panel lateral y aprovechamos de este panel para ir sujetando las partes inferiores de este cobertor. Luego ponemos los tornillos y la palanquita. Bien, así queda el asiento una vez que hemos puesto el cobertor del costado y su palanca con sus respectivos tornillos. También hemos instalado este apoyacabezas a través del tejido velcro que se encuentra aquí. Hemos abierto e insertado las varillas del apoyacabezas. En algunos modelos vienen unos pequeños agujeros, pero en este caso viene tejido velcro para poder hacer una pequeña separación e insertar el apoyacabezas. Luego voy a mostrarles cómo ha quedado todo el conjunto una vez que hemos puesto todos los cobertores universales para los asientos. Para el asiento posterior y poner el forro del asiento, lo que tenemos es que retirar los pernos que sujetan en la parte inferior. Ponemos el forro y para asegurarlo tenemos que darle la vuelta, porque tenemos varios puntos que tenemos que unir con los ganchos que les mostré al inicio del video. Entonces, en este caso vamos a unir estos 4 puntos y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. También hay 4 puntos y vamos a mostrarles progresivamente cómo va quedando. En la parte inferior del asiento posterior hemos utilizado ganchitos para unir todas las cintas, como se dan cuenta. Aquí tenemos una del costado asegurada a las del centro. Aquí tenemos una en el centro unida a una varilla interior y lo mismo hacemos en el otro costado. Utilizamos los ganchitos que les mostré al inicio para unir el forro en la parte inferior. El cobertor posterior queda así. Hemos utilizado, como se ven, los ganchitos para asegurar por completo que quede estirado y quede cubriendo completamente. Aquí tenemos ya el interior. Vamos a cerrar para que eso. Tenemos ya el forro dispuesto por completo en la parte posterior y aquí no hay que olvidarse de pasar los cinturones de seguridad y los seguros para al final poner los pernos que sujetan el asiento posterior, el asiento de los pasajeros. Faltaría el asiento del copiloto, que vamos a mostrarlo
cómo hacer luego. Para montar el último cobertor tenemos que desmontar este panel lateral para poder poner el cobertor en la parte inferior, como les voy a mostrar. Ya tenemos el apoyacabezas listo y siempre nos vamos a valer de estos ganchitos para poder unir estas cintas en la parte inferior del asiento. Entonces voy a mostrarles poco a poco cómo se hace. Para poner el cobertor inferior lo vamos poniendo de esta manera y vamos deslizando entre el espaldar las cintas hacia la parte posterior. Tiramos de la parte posterior hasta que quede bien templado, bien estirado, y luego procedemos con los ganchitos en la parte inferior a anudar todos las cintas elásticas que trae para poder sujetarlo. Entonces hay que dedicarnos unos minutitos en la parte inferior a hacer este trabajo. Bien, ahora tenemos que poner el último espaldar. Simplemente lo deslizamos, lo acomodamos de la mejor manera y las cintas las deslizamos en la parte posterior. Vamos templando el asiento poco a poco, el cobertor, para que quede todo listo. Voy a mostrarles después de unos minutos cómo queda todo montado una vez que hayamos utilizado nuestros ganchos en el resto de cintas elásticas para que quede todo en su lugar, y también hayamos instalado el apoyacabezas que viene aquí a través del tejido velcro. Bien, así ha quedado los cobertores una vez que hemos finalizado el montaje, la instalación de todos. Como pueden darse cuenta, quedó bastante mejor la presentación de los asientos, que estaba muy desgastado. Pueden hacerlo con forros universales de tela o de cuero, ecocuero o cuerina, depende de cómo le llamen en sus países, una variante de cuero sintético, y van a obtener un aspecto bastante mejor de los asientos. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Gracias por vernos, suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima.